responder. Chiquillos y chiquillas, antes de partir, no sé si se está grabando. Ah, sí, se está grabando. Antes de partir, me gustaría que alguno de ustedes, me comentara qué es lo que hemos visto en las clases anteriores. Si, ¿qué se acuerdan de lo que hemos visto en los capítulos pasados? ¿Alguien se acuerda de lo que hemos visto los miércoles anteriores? ¿Alguien? ¿Qué hemos visto los miércoles anteriores? Las cosas sobre los liberales y los conservadores. Ya, sí, hemos hablado sobre los liberales y los conservadores, muy bien. ¿Qué otra cosa más hemos visto en las clases anteriores? Hablamos sobre una guerra también. ¿Sobre cuál guerra hablamos? ¿Alguien se Contra acuerda cuál guerra? Perú y Bolivia. Sí, contra la Confederación de Perú y Bolivia hablamos sobre esa guerra. Muy bien, estuvimos hablando, como decían por ahí, de los problemas que tuvieron los liberales, del poder que tuvieron los conservadores. Hablamos de Diego Portales, hablamos del general perú-boliviano Andrés Santa De Cruz. hecho, de que los chilenos mataron Hoy, profesor, es lo único que no se me olvida. Diego Portales. Pero sí, creo, los Los chilenos los chilenos mataron a él, mataron a ¿no? los peruanos porque se comían las palomas, pues, y es como homicidio. No es cierto, no era por eso. Acuérdense que era por el puerto del Callao, acuérdense. La rivalidad entre Sí, Valparaíso pero y era el Diego puerto del Portales. Callao. Sí, era Diego Portales. Y Ya, la para que clase no se pasada me... estuvimos hablando sobre la época de los conservadores. Les dije que habían habido un par de intentos de revolución. Les dije también que se había fundado la escuela de preceptores, que era donde se formaban a los profesores. Les dije también que se había fundado la Universidad de Chile en 1842. Y esa es la época que estamos viendo, ¿ya? Pero ahora, como ustedes son parte de una nuevos planes y programas. Antes en primero medio se veía solamente historia universal y en segundo medio se veía historia de Chile. Pero ahora, como están organizados los planes y programas, ustedes ven todo el siglo XIX. Y al decir todo el siglo XIX, hablamos a ratos de historia de Chile y a ratos también hablamos de historia universal. Entonces, a ustedes les corresponde ver más o menos entre 1800 y 1899 o 1900, 100 años de historia se ven en primero medio y tenemos que por momentos tener la capacidad suficiente para darnos cuenta que hablamos de Chile y por momentos nos metemos a hablar sobre el mundo o sobre Europa, sobre lo que pasa en otros lugares. Por eso es que al principio se acuerdan que hablamos del liberalismo en Europa, después hablamos de la cultura burguesa, que también era algo que pasó en Europa, pero que después se trajo a Chile. Y ahora vamos a hablar nuevamente de algo que tiene que ver con la historia del mundo, que es la idea de progreso indefinido. ¿Alguien ha escuchado hablar de la palabra progreso? ¿Qué significará progreso? Si yo digo que alguien progresa, Como Avanzar, que avanza en algo. ¿sí? Sí, como avanzar, exactamente. La idea de progreso va de la mano con la idea de como que, avanzar. Dime, dale nomás. Lo como escucho, lo que escucho. van. ah, Ay, que no sé cómo explicarlo, po, porque siempre uso la palabra progresar, pues no. Hmm. Como avanzar, cumplir Sí, los objetivos, algo así, ¿no? sí, por ahí va, por ahí va. ¿Quién es el que está hablando? Que no veo quién es el que está hablando. Yo, el meloso, el Meloso, Mati. Matías, ya. Sí, pues la idea de progreso está súper bien con lo que tú dices. Es que una persona, cuando uno dice, no sé, que el Matías, que el Jorge, que el Alonso avanzan o que progresan, es que va como cumpliendo objetivos, cumpliendo metas, que va llegando cada vez más lejos. Eso es la idea de progreso. Entrar a las clases de historia responsablemente ella. Ajá, muy bien.
El objetivo entonces, chiquillos, de hoy día va a ser reconocer que el siglo XIX latinoamericano y europeo está marcado por la idea de progreso, por la idea de progreso indefinido. ¿Y por qué la idea de progreso es tan importante? Porque es una época, desde fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX, de profundas transformaciones. Son épocas en que la sociedad cambia mucho. Y como la sociedad cambia mucho, la gente hace 200 años atrás pensaba que cada vez el mundo iba a ir mejorando, que cada vez el mundo iba a ir avanzando, que todo lo que se hacía, todos los descubrimientos, iban en pos de que nuestra sociedad iba a ir mejorando cada vez más y que íbamos a transformarnos, tal vez en algún momento, en una sociedad perfecta, sin problemas, con conectividad, con que todos íbamos a tener la riqueza suficiente. Si esa Eso gente era lo que... estuviera viva, ¿Cómo? si esa gente, la gente que dijo eso estuviera viva, profe, estaría súper decepcionado. Sí, estaría súper decepcionado, porque claro, piensa como alguien del siglo XIX que ve que no sé, que se están haciendo barcos a vapor, que se descubre la locomotora que te lleva, la locomotora o el tren, ferrocarril, como quieran llamarle, que te lleva de un lugar a otro en 5 o 6 horas, en el trayecto que te demoraba ahí a caballo 4 días. Entonces, para ellos, todo eso era un progreso indiscutible. Empiezan a hacer las primeras líneas de teléfono, en algún lugar empieza a haber todo eso para ellos es un cambio rotundo. Entonces, sí, como decía el Jorge, probablemente si esas personas estuvieran vivas ahora, se desilusionarían, porque claro, nuestra sociedad es muy diferente a la del siglo XIX, pero no sé si nos ha vuelto mejores personas. De hecho, al contrario, tenemos mucha más contaminación que hace 200 años, hemos extinguido un montón de especies, estamos acabando con bosques, nos apropiamos de lugares. Entonces, todas esas cosas hace 200 años no se veían, o la gente no las cuestionaba tanto, no las cuestionaba tanto porque tampoco eran a tan gran escala como en la actualidad. No es que una gran empresa iba a acabar con todo un bosque completo, eso no pasaba en el siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que creían ellos? Tenían una fe ciega en el conocimiento racional y científico. Es decir, todo lo que se pensaba en esta época, todos los descubrimientos científicos, todos los avances, toda la tecnología, era para ayudar a mejorar a la sociedad. Entonces, ellos creían que todo lo que ellos hacían era mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Siempre querían mejorar a la sociedad. Eh, por eso fueron épocas en donde hubieron muchos descubrimientos científicos y se creía mucho en el método científico, que es experimentar algo y a través de esa experimentación poder crear alguna conclusión, algún avance. En la época de las vacunas, la época donde avanzan extremadamente los remedios y los avances en medicina, en la época de los medios de transporte, también de los medios de comunicación. ¿Qué medios de transporte? Bueno, hacia fines del siglo XIX ya se crean los primeros automóviles, pero eran automóviles a cuerda, que tenían unas ruedas como de bicicleta, que no servían para mucho, la verdad, solo podían andar en territorios planos, pero ya se crean los primeros automóviles en el siglo XIX. Eh, pero los principales avances en medios de transporte son el barco a vapor, que andaba mucho más rápido que un barco antiguo, ya, que un barco a remo o que un barco a vela, un barco a vapor mucho más rápido, y la locomotora. El símbolo del progreso, chiquillos, es la locomotora o el ferrocarril, ya como quieran llamarle, a carbón. Era muy rápido y de hecho en muchos lugares del mundo se transformó la locomotora en el símbolo del progreso. ¿Por qué? Porque en la locomotora no solo viajaban personas, sino que también servía para transportar materias primas y oro. Casi en todos los lugares del mundo en el siglo XIX que había oro, construían una locomotora o un ferrocarril, vías férreas, para transportar los minerales de manera más rápida. ¿Qué características tiene esta idea de progreso? Y esto es muy importante, que es un camino lineal, es decir, que es como una línea trazada, es ascendente y tiene objetivos infinitos.
¿A qué me refiero con que tiene objetivos infinitos? Porque claro, se cumplían objetivos con el ferrocarril, se cumplían objetivos con el tren, o sea, con el barco a vapor, pero la sociedad de la época pensaba que todas estas técnicas se podían mejorar. Incluso ya se soñaba con construir máquinas para volar, con construir los primeros aeroplanos, que todavía no se hacían, pero la gente ya soñaba con hacer ese tipo de cosas. También se comienzan a hacer los prototipos de submarinos, como que el ser humano creía en esta época que podía dominar la Tierra y el planeta en general, por lo tanto era capaz de construir aparatos para volar, era capaz de construir aparatos para andar en el fondo marino y era capaz de también llegar a lugares que antes era impensado. Eh, Así que ese es uno de los objetivos. ¿Y cómo se alcanza este desarrollo? A través del conocimiento racional y científico. Tiene un carácter antropocéntrico. ¿Alguien se acuerda de esa palabra que habíamos hablado el año pasado? ¿Qué era el antropocéntrico? Cuando uno dice que una sociedad es antropocéntrica, ¿alguien se acuerda? Algo de que el hombre era el centro, creo. Exactamente. Alguien escribió en el chat, pero no sé qué escribieron. Que el Alonso escribió que el hombre es el centro del pensamiento. Ya, muy bien. Sí, exactamente. Como dice el Jorge y el Alonso, el siglo XIX también es absolutamente antropocéntrico. ¿Por qué? Porque cree que el ser humano es el eje del progreso. Esto tiene cosas buenas y cosas malas, chiquillos. Cosas buenas es que, claro, este tipo de pensamiento permite que la sociedad se desarrolle, que tengamos tecnologías, que tengamos de todo. Pero la letra chica es que es tanto que el hombre es el centro que deja de lado todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y cree que el hombre tiene el derecho de poder decidir sobre el medio ambiente, sobre la geografía, sobre los animales, sobre los vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Que el hombre está por sobre todo lo demás. Eh, entonces, eso también conlleva problemas, de hecho. Por eso también estamos en etapas de calentamiento global. ¿Por qué? Por creernos tanto superiores al resto de los animales y no vivir en una armonía como tal vez vivían en las antiguas civilizaciones con los animales. Lo que no quiere decir que no se los comieran. Siempre se han comido los animales, desde los primeros Homo habilis, que se empezaron a comer a los animales, pero siempre en una lógica de respeto también con ese animal. O sea, yo no voy a matar 130.000 animales y me voy a comer solamente uno. ¿Ya? Comían lo que necesitaban, no en una lógica extractivista así por millones. ¿Qué otra cosa fue importante para el siglo XIX? Que la sociedad europea, por sobre todo, tenía mucha acumulación de riquezas. Mucha acumulación de riquezas, lo que le permitió financiar a científicos que pudieran aportar en la sociedad. Y lo que se buscaba, y ese era el ideal de la época, era el perfeccionamiento del ser humano a nivel moral, a nivel social, a nivel político y a nivel económico. El siglo XIX, con la idea de progreso, lo que quería era perfeccionar al ser humano, perfeccionar la sociedad, llegar a crear una sociedad casi perfecta, que, como dijo el Jorge, ya sabemos que no funcionó mucho. Ahí está, chiquillo, y se pueden ver lo que significaba un ferrocarril para la época, este tipo de ferrocarriles, con mucha gente trabajando también. Si hay que reconocerle algo al siglo XIX es que fue donde más se aportó para la mano de obra, para que las personas trabajaran, y sacó a las personas del campo. Antes, obvio, siempre han trabajado a las personas, pero antes o trabajaban en el campo, o eran empleados domésticos, o tenían algún oficio como ser herrero, como ser, no sé, construir monturas para los caballos, ser herrero. Pero durante el siglo XIX se saca a la gente del campo. Alguien está entrando. Entonces, eso es muy importante. Se saca a la gente del campo, empiezan a trabajar en fábricas, empiezan a trabajar construyendo caminos,
empiezan a trabajar construyendo ferrocarriles, construyendo barcos, la gente sale de los oficios que eran como clásicos y empieza a trabajar en otras cosas. Y fíjense, toda la expectación que hay en torno a un ferrocarril. Esto llega posteriormente aquí a Chile. Bueno, los que son de Quintero sabrán que aquí en la zona también llegaba el tren, llegaba el ferrocarril. De hecho, en la plaza está la casa estación, que era donde llegaba el tren desde Quillota. Y a Quillota llegaba la gente desde Santiago. Entonces ahí se conectaba todo. Y a Quintero también, para Quintero también el ferrocarril, la idea de tren, fue sinónimo de progreso, fue sinónimo de conectividad. Porque la única forma de pasar o de tener conexión Quintero era o llegar a Viña o a Valparaíso, era cruzando el brazo del río Aconcagua que pasa por Concón, pero piensen que ese puente es algo moderno. Antes la gente tenía que cruzar a Concón en balsa. El puente que une Quintero con Concón, por donde un brazo del río Aconcagua desemboca en el mar, se construye en los años 40 y antes de eso la gente tenía que pasar en balsa si quería ir a Valparaíso. Era la única forma de llegar. O la otra forma era irse por la playa de Ritoque, ¿ya? Irse por la playa de Ritoque desde acá de Quintero caminando hasta llegar a Concón y de Concón seguir hacia Valparaíso. Bueno, caminando o a caballo, pero esa era la única forma de cruzar. O cruzabas en balsa por el río o cruzabas a caballo por la playa de Ritoque. Esas eran las dos formas de llegar hasta allá. Bastante sacrificado. Entonces, cuando llega el tren a principios del siglo XX a Quintero, el ferrocarril, también llega el progreso a la zona. Llega el progreso, llegan veraneantes o llega gente aquí a Quintero con mucho dinero, y ahí son las casas del centro histórico de Quintero, que fueron construidas a principios del siglo XX por estas personas que venían en tren desde Santiago. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, el ferrocarril, esto que pasó en Europa en el siglo XIX, llega también a Chile, pero es un fenómeno un poco posterior. Y nosotros, los que somos de Quintero, o los que conocen la plaza de Quintero, también tenemos que darnos cuenta que esta historia también está conectada con nosotros. El ferrocarril fue durante mucho tiempo el sinónimo del progreso, del avance de la sociedad, de la modernidad. Eso es muy importante. Ahí podemos ver que un tren está detenido porque había muchos animales. De hecho, se ve como, esta es una pintura, se ve como los soldados y los hombres salen del tren y le disparan a los bisontes, a esos grandes vacunos, para que salgan de la línea férrea y ellos poder avanzar. Así, ese era el nivel de querer como dominar todo y pasar por lugares que eran campos de ellos, eran campos de los animales, y sin importar eso, el progreso tenía que pasar por ahí, el tren, el ferrocarril tenía que pasar por ahí. Desde antes quitándole el territorio a los animales. Exactamente, siempre lo Como- hicimos así, pero durante el siglo XIX eso se acrecentó mucho más. Y Vale. chiquillos, esto también va de la mano con el liberalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el liberalismo económico, recuerden que era la libertad de economía, de poder crear tu propio negocio, de poder hacer lo que quisieras con tu dinero. Y dentro del liberalismo también está esto, de apropiarse de los recursos naturales, apropiarse de lugares que antes eran de los animales. Eso es muy importante. También tenemos el liberalismo político, que plantea que la existencia de que también habían derechos individuales de las personas. Eso es muy importante, para que también vamos viendo de la mano que el liberalismo también influye mucho en esta idea de progreso. ¿Y cómo eran los derechos individuales? Es que cada persona tiene derecho de poder hacer lo que quisiera. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la libertad
de pensamiento, libertad de religión, libertad económica. Entonces esos derechos individuales también favorecen a que las personas nos sintamos libres de querer hacer lo que queramos con la naturaleza. Son muy importantes. Y, chiquillos, algo que vamos a ver después y que es una de las materias más fundamentales de primero medio es la idea de la revolución industrial, que bajo mi punto de vista es uno de los acontecimientos o uno de los procesos, más que acontecimientos, más importantes de la historia del hombre. ¿Por qué? Porque la revolución industrial cambia la manera de producir. Se introducen nuevas tecnologías que aumentaron la capacidad de producción del ser humano. ¿Por qué? Porque se empiezan a ocupar máquinas en la producción. Por ejemplo, supongamos que la Analía es una tejedora de Inglaterra que tiene su ovejita, le saca la lana a la oveja y se pone a tejer chalecos. Y para hacer ese chaleco se demoraba mucho tiempo, 2 semanas en hacer un chaleco, y ese chaleco costaba 40 lucas. ¿Por qué? Porque se demoraba mucho, era mucho tiempo de trabajo. Los científicos empezaron a avanzar y empiezan a crear máquinas para disminuir los tiempos de producción y también disminuir los costos. Se crean los primeros telares, los primeros telares que funcionaban con una rueda, con pedales, que en vez de la Analía demorarse 1 semana en hacer un chaleco, con estas nuevas máquinas, por la revolución industrial, hacía 5 o 6 chalecos en un mismo día. Entonces, eso significó un cambio tremendo. Y estamos hablando solo de la vestimenta, pero la revolución industrial llegó en la producción de alimentos, llegó en la producción de tecnología, se inventaron máquinas y se hicieron máquinas para todo. Y eso es muy importante en la revolución industrial porque permite, uno, que se produzca más y más rápido, y dos, que se disminuyan los costos. ¿Por qué? Porque como la Analía se demoraba 1 semana en hacer un chaleco, el chaleco costaba 40 lucas. Pero si ahora hace 5 chalecos o 6 chalecos en un día, cada chaleco cuesta 7, 8 o 9 lucas o menos, 5 o 6 lucas, porque se demora menos en hacerlo, invierte menos tiempo. Entonces, la revolución industrial también transformó la vida de las personas. Y este es como una intro porque lo de la revolución industrial lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero ¿se entiende más o menos el cambio que produce la revolución industrial? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí. Ya. Ya, la revolución industrial entonces eso es lo que produce y ahí vemos una foto de una fábrica probablemente de chalecos o de ropa en donde las mujeres eran principalmente las que trabajaban en las fábricas de textiles. ¿Y qué cosa también produjo la revolución industrial? De que como se producía más, había que buscar más lugares donde vender. Y la revolución industrial también permitió que los mercados comenzaran a conectarse, que productos que se realizaban en Inglaterra llegaran a menor precio a Chile, que productos que se realizaban en Alemania también llegaran a Chile. Y eso lo vemos hasta la actualidad. La revolución industrial tuvo tal impacto que, por ejemplo, si ustedes empiezan a revisar las etiquetas de las ropas que ustedes ocupan, muchas de ellas son hechas en China, son hechas en Corea, son hechas en Taiwán. Sus zapatillas también, probablemente la mayoría son hechas en China. Hola. Y eso es muy importante. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? No se escuchó. Y eso también es una consecuencia de la revolución industrial, chiquillos. Casi todas las cosas que tenemos vienen de allá. Bueno, en el último tiempo también a Chile ha entrado harto el mercado de textil peruano, pero son principalmente imitaciones de marcas de ropa, pero el textil peruano también es súper bueno. Pero la mayoría de las cosas que tenemos no se producen acá, las compramos desde el extranjero y eso también son consecuencias de la revolución industrial. Entonces, el avance científico y esta revolución industrial también es una representación de la idea de progreso. Ahí hay un dibujito sobre cómo se ha ido transformando también la figura del ser humano, sobre todo en estos tiempos de pandemia.
Partimos siendo un mono, ¿cierto? Bien parecido a los monos, con los brazos súper largos. Se supone que vamos progresando, vamos cambiando nuestra postura. Profe, ¿por qué se nos achicaron los brazos? Porque los brazos eran largos. ¿Por qué los monos tienen los brazos largos? Primero, porque los necesitan para colgarse de la rama. Y segundo, porque algunas especies de primates tienen que impulsarse con las manos para poder avanzar más rápido. Ellos no tienen muy desarrollado el tendón, los tendones atrás de los talones, por lo que no pueden correr como nosotros. Y para ellos avanzar rápido cuando tienen que arrancar de algún depredador, se impulsan con las manos. Entonces sirve para esas dos cosas, colgarse de los árboles, alcanzar los frutos que están más altos, pero también para impulsarse cuando tienen que avanzar rápido. Y Muchas gracias, profe. se nos achicaron las manos, Jorge, pero ganamos en que nuestro dedo, el pulgar, nuestro dedo gordito de la mano, es movible. Los monos no se les mueve el dedo pulgar, entonces no les permite agarrar objetos con tanta precisión como nosotros. No les permite, no sé, afirmarse. Les costaría manejar, por ejemplo, o les costaría tomar un hacha, levantarla y después O un bajarla. lápiz. Claro, no podría, les cuesta mucho tomar un lápiz también, muy bien. Ese tipo de cosas. Abrir una puerta, una manilla de una puerta también les cuesta mucho a los monos porque su dedo pulgar no se les mueve. Y eso es lo que nosotros ganamos con la disminución de los brazos también. Son, son Y cosas aparte que que ganamos estatura. ganamos estatura, sí, también. Pero se cree, y ahí por eso también puse esta última imagen de por pasar tanto tiempo sentado frente a un computador, probablemente nuestra columna también se comience a deformar y nuestra postura también comience a cambiar. Bueno, y esta es una idea, no sé si ustedes lo han visto en biología, pero estas ideas vienen bueno, de la evolución de las especies, viene de la mano de Darwin. No sé si han escuchado hablar de Darwin en biología. Ayer con la Vale estábamos discutiendo eso. ¿Cómo? Con la Vale estábamos viendo un tema de Darwin, estábamos todos confundidos, pero era una cuestión de Darwin. Ah, pero lo estaban viendo igual, lo están viendo ahora en ciencia. O sea, una tarea de no sé cuándo, sí, pues. Ah, ya. Bueno, para que sepan, Darwin es un científico que postulaba que las especies van evolucionando. Él cree la idea de selección natural, que sobreviven los más fuertes y que así van evolucionando también las especies. Él es uno de los científicos que también postula que el hombre, de los primeros que postuló que el hombre venía del mono con una teoría bien clara. Él decía que hay una selección natural, que van sobreviviendo los que se pueden ir adaptando a los cambios. Y por eso Darwin es muy importante. Y es de esta época también, de la época de los intelectuales que comienzan a pensarse como el centro y a discutir también muchas teorías que se daban por ciertas. Por ejemplo, Darwin entra en cuestionamiento en el siglo XIX cuando la iglesia tenía mayor peso que el que tiene ahora. Ya no era tan importante como la Edad Media, pero Darwin es uno de los primeros que entra en mucha disputa con la iglesia al decir que los primeros hombres no fueron Adán y Eva, sino que eran monos. Y ahí después la iglesia pasó mucho tiempo, hace no mucho tiempo, hace unos 50 años atrás nomás, y esta discusión de Darwin fue hace 200. Entonces hace unos 50 años atrás la iglesia dijo que ellos reconocían que el hombre venía del mono, pero que los dos primeros monos se llamaban Adán y Eva. Esa es la visión actual que tiene la iglesia. Que los dos primeros monos se llamaron Adán y Eva y eran los dos primeros Australopithecus. ¿Ya? Así que eso con esta discusión que da para mucho también. Ahí también vemos una otra imagen sobre la evolución humana. De pescados pasan a anfibios, de anfibios va mutando, les va creciendo pelo, se convierten en monos, después el mono en otro mono, el mono en un hombre, después un hombre erguido y ese hombre se cree tan desarrollado que bota sus desperdicios desde donde mismo surgió. Es como una paradoja, la paradoja del ser humano que se cree superior a todo.
aparece una idea, la idea del positivismo, que lo vamos a ver en detalle en las próximas diapositivas, que solo se puede acceder al conocimiento por medio de la ciencia y rechaza cualquier tipo de dogma que pueda limitar el pensamiento científico. Desde lo político, y esto es muy importante, esta idea de Darwin y esta idea de que la sociedad siempre va mejorando, se comenzó a plantear, chiquillos, que habían sociedades que estaban destinadas a transitar desde una barbarie o eran consideradas inferiores. Por ejemplo, esta es la época en donde los europeos, ¿alguien ha visto la película Tarzán? Que dan a veces en el TNT, Sí. la película de Tarzán, donde llega el imperio de Bélgica. Leyenda ella. Ya, pero Ya, continúa. sí, pero esa película donde también se ve el tren, se dieron cuenta que la película, los que la han visto, se relaciona mucho con esta materia, porque es un lugar de África donde la gente vive en tribu, vive relativamente bien con los animales, y llega un imperio europeo, llegan los belgas y quieren tratar de apropiarse del diamante, de los diamantes que hay en la zona africana, empiezan a construir ferrocarriles, y tratan de apropiarse de lo que ellos tienen. ¿Bajo qué excusa? Y la excusa es que eran sociedades que eran inferiores, que los europeos tenían que tratar de ayudarlas a llegar a la civilización. Y los europeos se consideraban como superiores a todas esas sociedades que tenían una organización distinta, más que inferior. Entonces, esta idea de progreso también se vincula con que los europeos se comenzaron a creer superiores al resto de todas las otras sociedades. Después vamos a ver esto, pero los europeos invaden África, los europeos también vienen a Sudamérica y también exterminan a muchos pueblos originarios, y los obligan a ser parte de la civilización. Los obligan a aprender a leer y escribir, los obligan a vestirse como se visten los europeos. ¿Por qué? Porque los europeos creían que ellos eran los superiores y todos tenían que llegar al estado de civilización que tenían ellos. Entonces eso es muy importante. Y es uno de los efectos negativos que también trae la idea de progreso, que le permite a algunos países o a algunas sociedades sentirse superior al resto. Eso es muy, muy importante. Y ahí vemos, por ejemplo, casas de personas, casas de indígenas, soldados europeos que andan disparándole a la gente que ellos consideraban salvajes. Y ahí vemos cómo la sociedad se supone que va progresando. Ahí vemos cómo era nuestra estructura nuestra estructura muscular también, que el hombre siempre se alimentó bien, con cosas naturales, ¿no? Que sacaba de la tierra, que por supuesto no eran tan ricos como comerse una hamburguesa del McDonald's, como podemos ver ahí al último hombre evolucionado con cómo cómo se transformó su estructura muscular, su estructura de cuerpo, por alimentarse con cosas que son producidas artificialmente. Y ahí nos preguntamos si es que en realidad somos una sociedad que ha progresado o en realidad creemos que sí, pero en el fondo hemos retrocedido en muchas cosas. Eso también es algo que ustedes podrían reflexionar. Y la idea de progreso, chiquillos, y algo que no les dije, se relaciona obviamente con la gente de piel blanca. El progreso está en Europa. Y en Europa, ¿cómo son las personas blancas? Son las más poderosas. Que estaban tocados por el progreso. Exacto. Las personas blancas eran las más poderosas y eran ellos los que se supone eran el espejo, y todos tenían que tratar de convertirse como las sociedades europeas. De hecho, Chile siempre ha mirado hacia Europa, o en el último tiempo, en el último siglo quizá, hacia Estados Unidos, para tratar de parecerse a ellos. De hecho, todavía seguimos siendo extremadamente racistas. Lo queramos o no, somos muy racistas. Y eso es algo que tenemos que tratar de disminuir, y probablemente esa idea de racismo viene, una de sus alimentos fue esta idea de progreso.
que el progreso se relaciona con Occidente y Occidente se relaciona con Europa y con la gente blanca. Aparecen nuevas miradas intelectuales. Ahí en la foto vemos a Auguste Comte, uno de los científicos más importantes o creador del método científico, que hacer un experimento varias veces y una vez que ese experimento resulta varias veces se crea conocimiento científico. Entonces se denomina el método inductivo. Partir de la experimentación para después hacer una teoría. Y el positivismo, ¿qué es lo que dice? Que el método científico es la única forma de acceder al conocimiento. ¿Y qué características tiene el método científico? Cualquiera de ustedes que quiera hacer un experimento, que tiene que ser libre de interpretaciones. O sea, si uno mezcla dos productos químicos y eso produce una reacción, nosotros no podemos manipular esa reacción y decir, no, en verdad lo que se produjo aquí fue tal cosa. No. Entonces, el conocimiento científico tiene que estar libre de interpretaciones. Uno tiene que decir y hacer lo que realmente se produce con el conocimiento científico. Una de las variables más interesantes del positivismo es que dice que todo lo que se quiera dar como conocimiento tiene que estar libre de interpretaciones. Junto con el positivismo, después surge el materialismo histórico, postulado por Karl Marx y Friedrich Engels, que también son los ideólogos del comunismo. Ellos postulan una teoría que dice que la producción es la base del orden social, es decir, la economía es lo más importante para ordenar las sociedades, y ellos dicen también que la historia tiene que ser interpretada como una lucha de clases, es decir, como una lucha entre los que tienen mucho dinero y los que no tienen dinero. Eso es uno de los postulados del materialismo histórico. Y entonces, ¿quiénes son los que tienen dinero? Los dueños de los medios de producción, los dueños de la industria. Y por otro lado están aquellos que son explotados, que son empleados por los dueños de los medios de producción y que no reciben lo que se merecen por su trabajo. Esa fue otra teoría que también surge a raíz de la idea de progreso. Karl Marx y Friedrich Engels cuestionan la idea de progreso de alguna forma, porque ellos dicen progreso a costa de qué? Progreso a costa de explotar personas, progreso a costa de pagarle poco a las personas. Entonces ellos dicen que la historia se tiene que interpretar como una lucha entre los que tienen mucho dinero y aquellos que no lo tienen. Ese es el materialismo histórico. Esto es mucho más largo, lo mismo que el positivismo, tiene unas explicaciones mucho más largas, pero creo que dedicarle una clase a cada uno de estos sería redundar y lo podemos pasar como una síntesis así bien corta. Y también está el darwinismo social. Como su nombre lo indica, está pensado en la teoría de Darwin, que era lo que yo le explicaba recién. Muy importante Darwin, porque había sociedades más evolucionadas que otras. Y por lo tanto, estas sociedades podían dominar la naturaleza y podían dominar a esa otra sociedad para la que se sentían superior. Esta fue una teoría que escribió Spencer, un científico social o un escritor, basándose en lo que decía Darwin. ¿Qué decía Darwin? Recuerden que habían especies que iban evolucionando y que por lo tanto se adaptaban mejor a los cambios y eran más fuertes. Esto lo llevó a los países y a las sociedades. Spencer decía que había países que eran más adelantados, que tenían mayor evolución y que por lo tanto estos países podían dominar la naturaleza de otros países, pero también podían dominar y controlar la sociedad de otros países. Y eso fue lo que ocuparon como excusa, por ejemplo, los que vieron la película Tarzán, lo que ocuparon como excusa los belgas para ir y colonizar y conquistar el Congo como una excusa de querer ayudarlos a llegar a la civilización. Pero en la práctica no lo hicieron. Y esto es algo que se denominó imperialismo. El imperialismo fue la repartición de casi todo África en los países europeos. Casi todos los países africanos, chiquillos, fueron invadidos por los europeos en el siglo XIX.
Nigeria, Camerún, el Congo, Costa de Marfil, Sudáfrica y así. Etiopía. Casi todos los países africanos fueron invadidos por los europeos. ¿Y por qué los invadieron los europeos? Bajo la excusa de que Europa era más civilizada y ellos iban a ir a esos territorios a ayudarles a dominar la naturaleza y ayudarlos a convertirse en sociedades más civilizadas. ¿Y qué creen que pasó en la práctica? ¿Habrán ayudado a estas sociedades a civilizarse o no? ¿Qué habrá pasado con los africanos? ¿Qué creen? Ay, ¿Están ahí? profe, no cacho. Es que ¿Se se me perdió? salió justo un poquito. Ya, Me que yo salí. les voy a explicar de nuevo esto del darwinismo social. Recuerden que Darwin decía que habían especies que eran más evolucionadas que otras y que por lo tanto íbamos cambiando constantemente, iban sobreviviendo aquellos que estaban más aptos para la reproducción. Darwin es el que postula la teoría de que el hombre viene del mono, y esa es una teoría de la selección natural, que va cambiando, el ser humano se va adaptando a los cambios y eso va permitiéndole tener cambios físicos también. Darwin dice que el hombre viene del mono y que, no sé, hay ciertos tipos de peces que son distintos a otros porque tienen que adaptarse al medio donde viven. Lo mismo pasa con algunos animales que se tienen que adaptar a temperaturas mayores, por lo tanto desarrollan otras características y así. Darwin postula que hay una selección natural, que los animales somos seres que nos podemos adaptar al medio y que vamos cambiando también dependiendo del medio en donde vivamos. Y van sobreviviendo quienes, los que son más fuertes. Y Spencer postula el darwinismo social. ¿Qué es el darwinismo social? Que hay sociedades que son más evolucionadas, que son más avanzadas que otras. Y que todas podrían llegar a esa evolución, a ese avance, pero para llegar a ese avance, él justificaba que los países que estuvieran más civilizados, que tuvieran más progreso, dominaran a las sociedades que estuvieran más atrasadas. Y ahí va de la mano con lo que yo les comentaba de la película de Tarzán y de otras películas que se pueden ver, que es que los europeos invaden toda África. Invaden toda África para justificar el ayudar a los pueblos que estaban en la barbarie, ayudarlos a ser civilizados, ayudarlos a que tengan el progreso. Pero, ¿qué es lo que pasó en la práctica? Y eso era lo que yo les pasaba, que en realidad a los europeos les importaba poco el tema de ayudar a que fueran países con mayor tecnología, a que fueran países más desarrollados. Lo que quisieron los europeos y lo que hicieron durante el siglo XIX fue más bien apropiarse de las riquezas y los recursos naturales de las sociedades africanas. Se dio principalmente en África. Hacia África invadieron los europeos con la excusa de la civilización y del progreso. Así que ese tipo de cosas son muy, muy interesantes. Ya para ir finalizando, otra de las teorías que surgen en el siglo XIX a causa del método científico y también como tema del progreso es el psicoanálisis, del que se desprende lo que en la actualidad conocemos como psicología. ¿Y quién la creó? Fue Sigmund Freud. Sigmund Freud, que es un intelectual muy reconocido. Y él decía que la conducta de las personas es el resultado entre los impulsos biológicos e instintivos y la identidad social de las personas. Además, esta persona es muy importante porque habla sobre el inconsciente. Sigmund Freud es el primer intelectual y persona que comienza a hablar sobre el inconsciente y de hecho del psicoanálisis existe la interpretación también de los sueños, ¿ya? De ir al psicoanalista, de comentarle a una persona que te escuche y de decirle qué es lo que a uno le está pasando. Sigmund Freud fue el más importante. Introduce el concepto del inconsciente. De hecho,
De ahí también se deriva el tema de que los sueños también tienen significados de cosas, pero los sueños no significan lo mismo para todas las personas. Y eso también tiene que ver con el inconsciente. ¿Por qué los sueños no significan lo mismo para todas las personas? Porque a lo mejor para mí soñar con payasos es sinónimo de algo bueno. ¿Por qué? Porque mi abuelo era payaso, entonces cuando yo sueño con payaso es sinónimo de que me estoy recordando de mi abuelo y que eso me trae muy bonitos recuerdos a mí. Pero por ejemplo, a lo mejor el Jorge, cuando era chico, se asustó con un payaso y eso le generó como una fobia. Entonces, cuando el Jorge sueña con payaso, significa que su inconsciente le está avisando que algo no está bien o que algo lo tiene intranquilo. ¿Por qué? Porque para él soñar con payaso es algo malo. Pero en cambio, para mí soñar con payasos es algo bueno porque me recuerda a mi abuelo que era payaso y que murió. Mi abuelo no era payaso por si acaso, pero es un ejemplo. Es un ejemplo sobre el inconsciente y de cómo funciona el inconsciente y el psicoanálisis y que también eso se relaciona un poco con la interpretación de los signos, de las conductas, de los sueños. ¿Se está entendiendo? Hoy día no han hablado nada. He hablado puro yo. Sí, profe, sí se entiende. Profe, ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Está claro? Supongo, profe. espero que todo eso sea porque está todo claro. Sí, Eso profe. espero, eso espero. Sí, profe. Así que eso con el psicoanálisis. ¿Alguien tiene alguna duda de esta clase, de todo lo que hemos visto? ¿Quedó clara la idea de progreso? ¿El progreso es bueno o el progreso es Ya. malo? A la vez bueno y a la vez malo. ¿Ya? ¿Por qué es bueno? Porque usted mismo dijo que en el siglo XIX Sí. que era bueno porque crearon cosas que lo hacía progresar a ellos. Pero ahora no hemos progresado ni una cuestión. Ya, sí, por ahí va la cosa. Sí, tiene efectos positivos y efectos negativos. ¿Alguien algo más que comentar sobre el progreso? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué piensan de ello? Digan algo maldito. Creo que va a ser malo para las personas. ¿Ya? ¿Por qué? Como va la tecnología, Sí, estos trabajadores que trabajan en sí. empresas van a ser reemplazados por robots que hacen su trabajo más eficientemente. Así Ajá. que muchas personas van a verse obligados a salirse de su trabajo por culpa de los robots. Ya, sí, muy bien. Y eso también se desprende del progreso. Y también viene de la mano con la revolución industrial. Eh, y claro, es muy cierto. Hay muchas cosas que en la actualidad a lo mejor hacen máquinas, pero que hace 20 o 30 años atrás lo hacían las personas. ¿Y saben dónde yo lo he visto harto y me ha llamado la atención? No sé si ustedes han ido eh, a algunos supermercados que hay en Viña, donde ya las cajeras están siendo reemplazadas porque uno mismo sea el que marque los productos y uno mismo sea el que pague. ¿Se han fijado que hay en el Líder, hay en el Home Center, que hay Sí, lugares profe. donde uno puede entrar y se marcan los productos y uno mismo paga y hace todo solo? El autoservicio. El autoservicio, exactamente. Y eso también es reemplazar a las personas, es dejar a harta gente Pero sin eso es puestos un de trabajo. progreso igual, pues. Sí es Porque progreso, pero también queda gente sin trabajo. sí, la pobreza va a aumentar, así que no vemos. Exactamente. Pero eso para nosotros es nuevo, pero hay en algunos países de Europa donde ya derechamente no existen, no existen personas que trabajan mucho en los supermercados, solamente los que están reponiendo las cosas. Y otra cosa que a mí también me llama la atención con respecto a eso es que no sé si se han dado cuenta, pero en las películas de Estados Unidos cuando echan benzina siempre son las mismas personas los que echan benzina. No hay Y sí, bomberos como acá. La, Autoservicio. autoservicio también. Y eso también es eliminar algunas fuentes de trabajo. Así que eso es interesante y qué bueno que lo estén relacionando con la actualidad. Creo que eso es lo importante de estas clases, de que el progreso de algo que surgió hace 200 años sigue estando muy presente en la actualidad, sigue siendo un tema que nos compete a todos nosotros como parte de este mundo. Para terminar, y como parte de la, de la clase de hoy, eh,
van a tener que hacer una actividad de la página 143 de su libro de estudio, de su texto de estudio. Ya, eso es muy importante. Página 143. ¿Ya? No, es una actividad que van a tener que hacer en sus casitas. La página 143. Es muy importante. ¿Y hay que enviársela antes del próximo miércoles? Sí, hay que enviármela antes del próximo miércoles. Y si no, ¿Ya? ¿qué? No. Sí, ¿Está bien? ¿Está bien? sí, ¿Sí? sí. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, chiquillos, ahí si tienen algo más que decir. ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, Ya. huevo. Esa es la actividad, sáquenle una fotito. Y nada, si quedamos hasta ahí, nada más que decir, espero que estén bien, que se porten bien, que se coman toda la comida y nos vemos el próximo miércoles, ¿ya? Ya, profe. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos, que estén bien. Ya, chao, cuídense, que estén Bueno, bien. cuídese. Chao, 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 chao. Pórtense bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Salgo al tiro, salgo al tiro, salgo al tiro, salgo al tiro.